y comenzamos. Vale, os recuerdo lo que estábamos haciendo la semana pasada. Estábamos con la biblioteca RxJS, ¿vale? Biblioteca de programación reactiva para Angular, y estuvimos viendo un poco todo lo que nos ofrecía. Empezamos viendo lo que era, bueno, diferenciamos lo que era observable de observer, de subscriber, ¿vale? Un poco la información básica. En cómo trabajábamos con el flujo de datos, ¿vale? El flujo de datos de la aplicación, que recogíamos los datos, cómo podíamos emitirlos, ¿vale? Suscribirnos a esos datos para ir recibiendo las actualizaciones, y trabajar con ellos, de manera que cuando hubiera un cambio en el valor lo pudiéramos detectar y hacer cosas. Vimos pues eso, cómo crear un observable en el que íbamos a pasar un valor, ¿vale? Íbamos a emitir valores con ese observable. Nos íbamos a suscribir a él para recoger los valores, y bueno, y los íbamos viendo por consola. Esto es, teníamos aquí nuestra página del observable, que cuando le dábamos a iniciar, lo que hacíamos es esos valores a los que estábamos, ese elemento, ese observable al que estábamos suscrito, ¿vale? Emitía valores y los recogíamos mediante el next. Cuando terminaba de emitir, emitía un complete, y entonces esa suscripción terminaba, ¿vale? Luego vimos que los observables, además, los podíamos diferenciar entre observables fríos y observables calientes. Los observables fríos eran los observables con los que habíamos trabajado hasta ahora, ¿vale? Lo que representaban los observables de las APIs, ¿vale? De conectar a una API. El cliente HTTP devolvía la información dentro de un observable. Ese observable es frío porque solo accedemos a él una única vez, es decir, llega, nos da la información y termina. Esto era la conexión con una API, en este caso era la API de los juguetes. Entonces teníamos dos ejemplos. Habíamos hecho el ejemplo de sacar un único elemento, ¿vale? Para ello habíamos, para ello en el frío habíamos conectado con la API, ¿vale? Mediante las funciones para coger todos los juguetes y coger un juguete, y lo habíamos guardado en una variable de tipo observable. Con eso, ¿vale? Nos habíamos suscrito, ¿vale? Para pues sacar la información. En el HTML vimos que nosotros directamente sobre el observable, ¿vale? Es decir, sobre el observable, podíamos directamente bueno, podíamos directamente suscribirnos, ¿vale? Recoger la información mediante un pipe asíncrono. El pipe asíncrono directamente, ¿vale? Suscribe al observable y devuelve el valor emitido. Es decir, nos suscribimos al observable y recogemos la información. En este caso es la colección de datos, bueno, el objeto que teníamos en data1, es decir, el objeto que devolvía. Y en el caso de la colección, ¿vale? Pues la colección que devolvía el observable. En la colección podíamos hacer un for y recorrer los elementos, que era lo que hacíamos aquí, ¿vale? Sacar todos los elementos, y en el otro elemento, ¿vale? Que era un único elemento, un objeto, ¿vale? Pues directamente lo recogíamos en una variable y ya está. Con esa variable pues podíamos acceder a lo que quisiéramos ya. Vale.
Eso era el observable frío, ¿vale? Que viene la información y la mostramos. Ya está, no hay más. Cuando la hemos recogido, pues termina el observable y ya está. En cambio el caliente vimos que lo que hacía era a lo largo del tiempo, ¿vale? Iba emitiendo valores. Era, pues lo veíamos como una película en la que nosotros, ¿vale? Película, obra de teatro, donde no podíamos controlar nosotros el transcurso de ese elemento. Pues nosotros llegamos, está en marcha y ya está, ¿vale? Y en cierto momento pues terminará o lo que sea. Habíamos hecho un botón para aquí para pararlo. Pero bueno, que ese observable en algún momento terminará y nos llegará el que ha terminado y ya está. Vale. Podíamos... Bueno. Aquí tenemos el interval. Vale. Luego teníamos la parte caliente. Después de la parte de calientes, de la diferencia entre fríos de un solo uso, calientes, que íbamos a ir recogiendo los valores, vimos los operadores, ¿vale? Empezamos a trabajar con la parte de operadores. La parte de operadores vimos el ejemplo, ¿vale? Del el map, que es para transformar datos, o el filter, que era para filtrar datos. Esto es filtrar datos dentro de los resultados de un observable. Entonces teníamos bueno, que vamos a poner aquí. Teníamos por un lado el map, que nos sirve para transformar los datos. Luego vimos también el filter, que era para filtrar los datos. Vale. De tal forma que teníamos, habíamos montado dos observables y lo que habíamos hecho era con al observable le aplicábamos el pipe, que era una función que me permitía poner varios operadores o concatenar varios operadores sobre un observable, ¿vale? Entonces en este caso dentro del pipe pasábamos los observables. En este caso lo que íbamos a hacer es pasar el map, ¿vale? Que era el que se encargaba de transformar la información. Esto es una función, ¿vale? Esto trabaja con una función en la que recibe o en la que tiene como parámetro el elemento o cada elemento que reciba en el next, ¿vale? Y hará algo con él. En este caso habíamos hecho el cuadrado, ¿vale? Es decir, el cuadrado, elevar al cuadrado a cada uno de los números que recibiera. Exacto, ¿vale? Era 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, ¿vale? Que sería como 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado. ¿Vale? Porque estábamos cogiendo este number. Si cogiéramos el otro, pues sería 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, ¿vale? Es decir, hacíamos el cuadrado de los elementos que me vinieran, ¿vale? Pero podríamos hacer lo que fuera, ¿vale? Es filtrar la información, ¿vale? O transformar la información. Esto podemos, con este es con el que podremos hacer. ¿Os acordáis cuando os decía al principio, en todo lo que hemos trabajado hasta ahora de Angular con los servicios, que os decía siempre, lo que viene aquí, ¿vale? Lo que ponemos, lo que devolvemos en el observable es lo que... Uy, de hecho me he ido... Vale. Lo que tenemos, lo que devolvemos en la función es lo mismo que devuelve la API, ¿vale? Que decíamos eso. Pero el map me permite, yo dije, más adelante veremos cómo podemos transformar esa información. Y entonces aquí vimos un ejemplo de cómo con el
precisamente con el map podíamos transformar la información que venía, ¿vale? Que en este caso era un objeto que dentro tenía juguetes de tipo array de juguete. No, juguetes que tenía un objeto que era, espérate, que esto era un objeto que dentro tenía juguetes. Ahora, vale, esto porque endpoint es el de todos. Vale, que lo que hacía era transformar esta información que venía de la API, ¿vale? En este objeto, ¿vale? Es decir, cogía esa información, ¿vale? Esto era lo que devolvía la API. Entonces nosotros le decíamos, vale, pues si esta es la información que viene, lo que haces es que es esto, ¿vale? Es decir, si tú tienes un objeto que tiene otro objeto juguetes que dentro tiene una array de juguetes, yo no quiero todos esos objetos, sino que lo que quiero es que en vez de sacar esto, saques esto, que es de la data, sacas el objeto juguetes que dentro tiene un array juguetes, y ese es el objeto que vas a tener que sacar. Bueno, esa es la colección de juguetes que vas a tener que sacar, que es de tipo array de juguetes, ¿vale? Entonces estamos transformando esto, ¿vale? Este objeto en esta colección. ¿Lo veis la transformación? Pues para eso sirve el map, para poder hacer cualquier tipo de transformación sobre sobre los datos que vienen dentro del observable, de tal forma que entran o llegan por un lado de una manera y salen por otro lado transformados, pues cogiendo la información que queremos, ¿vale? O mezclando, ya veremos cómo podremos mezclar información de unos con otros, o bueno, diversas cosas. Es muy potente el operador map, es de los más potentes que hay, ¿vale? Entonces podemos hacer todo eso. Operadores. Vale, vimos luego también el operador filter. El operador filter lo que hace es coger la información que me llega, ¿vale? En este caso era otros 3 números, otra secuencia de 3 números. Y entonces lo que hacíamos con esa secuencia, con esos elementos que van llegando, en este caso era filtrarlos, ¿vale? El filter lo que hace es sacar solo los elementos que cumplan la condición que tiene el dentro, de tal manera que aquí dentro lo que va a tener es una condición, ¿vale? Una condición booleana, de tal manera que cuando se cumpla ese dato sí que saldrá en el resultado final, pero si no la cumple, pues no. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo? Pues sacar los pares, de tal manera que si el número, al dividirlo entre 2, el resto, este era para sacar el resto, era igual a 0, significaba que el número era par, ¿vale? Si pusiéramos un 1, pues serían los números impares, ¿vale? De tal manera que le estamos diciendo que, oye, de toda la información que te venga en el observable, ¿vale? Quédate solo con cuando los números que vengan sean pares. ¿Entendéis? Vale, entonces eso es lo que vimos el otro día. Un pequeño repasito de lo que vimos el otro día. Vale. Hoy, dime. El filter y el map son funciones, ¿verdad? Operadores funciones que Sí. le asignas cómo funciona o ya tienen un método de... No, ellos tienen un funcionamiento ya que es precisamente
este es transformar la información, es decir, vamos a tener una función interna que transformará la información, que lo que hacemos es cambiar el elemento de alguna manera, ¿vale? Es decir, dado un elemento, le haremos lo que sea. Podríamos sumarle un valor, podríamos sacar una parte que nos interesaba como antes en el objeto, podremos decirle, claro, imagínate, podríamos decirle también que añadiera un campo, pues favorito, ¿vale? En un objeto, ¿vale? Pues queremos añadirle un campo favorito, pues le decimos que lo mapee para que a cada dato le añada el favorite y a un valor inicial de false. O en las páginas, ¿vale? Que los elementos que que sean menos del 20%, les vamos a aplicar un 10% de descuento. Imagínate en una tienda, en los productos de una tienda. Pues entonces lo que haces es le aplicas un mapeo para que cojas todos los valores del precio que sea menor de 20 euros y entonces le dices que un booleano oferta en true al 10%. Entonces, por ejemplo, son cosas que puedes trabajar para la información que viene de la API o de un observable, ¿vale? Poder transformarla de alguna manera, ¿vale? Lo que quieras. Sí, Eh, tiene muchas funciones. sí, a ver, lo que hagas ya es cosa tuya, es decir, dentro ya, piensa que esto es una función flecha, es decir, aquí dentro podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Desde una instrucción muy sencilla a algo mucho más complejo. El filter, en cambio, lo que hace es ya solo sacar los datos que cumplan una condición, es decir, lo que vamos a tener dentro ya es una función que va a sacar un condicional, al final va a devolver un booleano, ¿sabes? Esta devolverá un resultado, por decir así, que será el que sacaremos, ¿vale? En el que vamos a transformar, mientras que esto lo que va a sacar es un booleano que determinará si filtramos o no filtramos. ¿Vale? Vale, pues el siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Es coger el reduce. El reduce o reduce es lo que va a hacer es sacar, o sea, vamos a hacer el infinitivo que lo he hecho en todo, sacar el resultado final de acumulación de valores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si me van a venir una serie de valores dentro de un observable, ¿vale? El reduce se va a encargar de sacar el resultado final, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí operador de acumulación. Vale, y entonces vamos a ponerle que vamos a tener un reduce numbers y esto es igual al this.numbers 2.type, vale, y dentro le vamos a decir que lance el reduce, vale, dado un número 1 y un número 2, vamos a hacer la suma, vale, vamos a hacer el número 1 más número 2. Eso es el número 1, número 2. Esto es porque no importa el reduce. Vale. RxJL, ahora, joder, lo que le cuesta
Vale, entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es sacar... Mira, voy a hacerlo para que lo veáis también en... Vamos a hacer colecciones. Para hacerlo en el HTML, en vez de sacarlo por consola, vamos a montarlo para sacar un array de elementos. Vamos a decirle map numbers. Vamos a ver cómo estamos trabajando con números, pues array de números. Vale, vamos a hacer uno para el filter y otro para el reduce. Y así lo veis. Vale, lo que vamos a hacer ahora es this.operador reduce. Vale. Y además de sacar el valor, lo que voy a hacer es this map numbers.push el value. Vamos a hacer aquí lo mismo. Este es el filter numbers.push value. Vale, vamos a hacer el operador reduce. Pero vamos a ponerle esto, le he puesto el reduce. ¿Cómo le llamo? Reduce numbers. Esto porque está duplicate declarable. Espérate, a ver qué estoy haciendo. A ver. Ahora. Vale, quiero coger el observable, reduce numbers, .subscribe, reduce numbers, el array, vamos a añadirle el valor. Vale. Vale, entonces básicamente lo que vamos a hacer es ir viendo los valores. Vamos a poner aquí que esto es el reduce complete. Y vamos a poner el HTML para visibilizar esto de alguna manera. Vale, así que vamos a decirle que vamos a poner aquí. Vale, vamos a poner aquí. Esto es operadores. Vale, vamos a ponerle aquí el map. Vale, binding top. Vamos a ponerle aquí también Vale. Vamos a decirle que esto es el map. Vale, lo que vamos a hacer es va a tener una serie de valores que van a ser, vamos a recorrer el array que hemos hecho, map numbers, vamos a sacar el 3. Vale, y así vamos viendo el número. Vale, esto el map, vamos a sacar también aquí el filter numbers
y luego el reduce. Vale, para sacar los números. Vale, así es algo más visual. Vale, entonces fijaros que los operadores, ¿vale?, sacan los valores directamente, es decir, lanzamos el next del primero, ¿vale? El mapeo, que era el cuadrado, lo que hacía es elevar al cuadrado, el filtro, que sacaba solo los elementos pares, y el reduce, fijaros que lo que hace es, dada la función que hemos generado con el reduce, el operador que hemos hecho, lo que hace es coger el resultado final con todos los elementos. Fijaros que al final esto lo estamos haciendo lo hemos cogido sobre numbers 2, ¿vale? Numbers 2 es el 4, 5 y 6, lo que hace es, le hemos dicho que coja la suma, con lo cual lo que hace es el sumatorio de todos los números, ¿vale? Entonces va cogiendo 4 más 5 y luego más 6, ¿vale? Va incrementando con los números, sacando al final solo el resultado final. ¿Veis? Aquí tenéis que la única, así como los otros sí que sacan el next por cada elemento, ¿vale? Ya sea el mapeo saca todos la transformación de todos sus elementos, el filtro solo los que cumplen la condición. En el caso del reduce, lo que hace es pues hacer la operación sobre todos los elementos y sacar el resultado final, ¿vale? Si cambiáramos el sumatorio por una multiplicación, pues lo que va a sacar es el resultado de la multiplicación del 4 por el 6 por el 5, ¿vale? 4 por 5, 20, por 6, 120. Ahí tendríamos el valor. Claro, aparte del reduce, es decir, acumula las operaciones que pongamos, o la función que pongamos, y saca el resultado final de ese elemento, ¿vale? No se para a mirar los pasos intermedios, sino que solo se centra en el final, ¿vale? Vale. Bueno, más cosas podemos sacar también. El siguiente sería los de fusión, ¿vale? Lo que sería el merge y el concat. Estos se van a encargar, ¿vale?, de juntar observables, ¿vale? Es decir, yo voy a tener varios observables y puedo juntar los valores. La diferencia, ¿vale?, va a radicar en que mientras que el merge, por un lado, lo que hace es juntarlos en el orden en el que llegan, es decir, juntamos dos observables en el orden que llegan. El concat lo que hace es esperarse a que estén completos para juntarlos. Esto es, juntamos los observables, esa parte es igual, ¿vale? Pero esto es cuando ambos están completos, ¿vale? De tal forma que, vamos a ver, ¿no? Operador de fusión. Vale, entonces tendríamos el merge numbers. Vale, y esto es igual al merge con ese de this.numbers.
numbers y de this.numbers 2. Vale, para verlo vamos a hacer lo mismo. Head numbers. Vale. Y operador merge. Y aquí vamos a decirle que esto es merge numbers y esto es el array merge numbers. Vamos a decirle que el merge value y el merge complete. Vale, entonces fijaros que el merge recibe primero el 1, 2 y 3, ¿vale? Es decir, primero el observable del 1, 2 y 3 y después coge el del 4, 5 y 6. No he hecho el HTML, pero bueno. Aquí faltaría esto. Que sería el merge. ¿Vale? Pero básicamente es eso. ¿Vale? Si yo pusiera vale, en vez de esto pondría, lo pusiera al revés. ¿Vale? Fijaros que la fusión la hace al revés. ¿Vale? Coge el primero, el 4, 5 y 6 y luego el 1, 2 y 3. Es decir, tal y como se los pasamos, nos está juntando. Ahora bien, si hacemos, bueno, aquí tendríamos el concat numbers es igual al concat de numbers this.numbers 2. Vale, este es aquí. Vamos a ponerlo igual para que lo veáis. Vamos a decirle aquí que vamos a tener el concat numbers operador concat y vamos a hacer lo mismo. Concat numbers observable concat. Vale. Me falta el HTML. Concat. ¿Vale? Visualmente sacan lo mismo, ¿vale? Porque los dos al final están fusionando, ¿vale? Pero en este caso los datos llegan muy secuenciales. ¿Vale? Si lo que hacemos es, vamos a utilizar, vamos a aprovechar. ¿Encontraron alguna diferencia, no? Sí, a ver, es secuencialmente, a ver, cuando lo que te quiero enseñar ahora es con el tiempo, ¿vale? Si lo que hacemos es pasamos los datos con el tiempo, es cuando viene la diferencia de uno y de otro, ¿vale? Esto monta el observable, ¿vale? Que va a pasar los datos, ¿vale? Esto es observable.
Y si hacemos, si en vez de pasar esto, voy a pasar ahora el observable, en el que van a tardar un tiempo en lanzarse. ¿Vale? Fíjate, el merge, ¿vale? El merge, en cuanto el 4, 5 y 6 le llega, ¿vale? Lo lanza el observable, ¿lo veis? Espera, lo voy a lanzar desde el principio para que lo veáis. Para que solo lo veáis. Es decir, el merge, ¿vale? En cuanto llegan los valores, él lo lanza. Como que lo lanza, se para y luego para volver a lanzar. No, el otro Claro. no se para. El otro, ¿vale? Lo que hace es, hasta que no le ha llegado los valores, es decir, hasta que no tiene ya todos los valores, no se pone a lanzarlo todo, ¿vale? Es decir, cuando ya tiene todos los valores de los dos observables, cuando ya los tiene todos, entonces es cuando ya lo saca. Pero el merge no, el merge es en cuanto me ha llegado el 4, 5 y 6 del observable 2, me han llegado enseguida, pues entonces yo los saco enseguida, ¿vale? El merge no, el merge, o sea, el concat no, el concat es hasta que yo no tenga los dos observables completos, ¿vale? No voy a sacar la información, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Ahí el merge ya lo ha sacado los otros tres, y mientras el concat sigue esperando a que llegue la información. Cuando ya llega la información de que ya recojo los datos, pues entonces ya sí que puedo empezar a sacar, ¿vale? Es decir, cuando ya los dos observables que voy a fusionar los tengo listos, entonces sí que empiezo a sacar la información de esos observables, ¿vale? En este caso el 1, 2 y 3, y luego ya saco el otro, ¿vale? Y respeto el orden, ¿vale? De la fusión, mientras que el merge no, el merge es el primero que llegue, es el primero que voy a sacar. Si ha llegado el observable 2 el primero, pues ese observable es el que voy a sacar la información y ya está. Y luego ya saco el 1, ¿vale? Pero el concat es cuando tengo los dos observables, cuando ya me llega la información de los dos, entonces los saco con el orden que me han establecido, ¿vale? Voy. El que haya metido el observable y he sustituido lo que teníamos en el concat del number 1, que al final es lo mismo, saco los mismos valores del 1, 2 y 3 que teníamos en el numbers, pero lo he metido en uno que en vez de darlos inmediatamente, instantáneamente, lo que hace es retrasarlo 1, 2, 3 y 4 segundos. ¿Vale? De tal manera que ya no llegan instantáneamente, por lo que el merge sí que saca el observable 2 que le viene inmediatamente, ¿vale? Que está generado instantáneamente con el off. Entonces sí que saca ese observable número 2, y luego cuando ya le llega el 1, pues entonces lo saca. El concat en cambio es, me espero a que haya llegado los dos para sacarlo, ¿vale? Y respeto el orden en el que me lo han mandado. Dime. En lo del observable aquí, ¿no? Nada. Vale. Entonces, eso es lo que serían los operadores básicos, ¿vale? Los operadores básicos para trabajar con RxJS y con observables. Vale. Luego tendríamos otra serie de operadores, ¿vale? Que ya son más avanzados, ¿vale? Que ya nos permiten hacer cosas pues más avanzadas.
Entonces vamos a ver unos pocos de estos. Porque tenemos tipos de operadores. A ver, tenemos tipos de operadores en cuanto a que nos van a permitir crear, ¿vale? Algunos nos permiten crear nuevos observables. Hemos visto, por ejemplo, ¿dónde está aquí? ¿Vale? El of, al final es un operador que me permite crear un observable, ¿vale? Veremos. Tenemos transformación, ¿vale? O filtrado, que eso lo hemos visto. La combinación, hemos visto también el merge y el concat. Tenemos el error handling, que veremos cómo gestionar la parte de errores, ¿vale? De cómo recoger los errores de un observable para hacer algo, ¿vale? Para hacer algo antes. Y podemos, bueno, hacer o controlar el final de un observable con operadores como el last o el take while, ¿vale? Ya lo veremos. Vale, entonces vamos a ver, como os decía, estos operadores un poco más avanzados, ¿vale? Y vamos a empezar con el switch map. El switch map es un operador que nos permite cambiar a un observable cada vez que se emite un valor. Es decir, cuando un observable emita un valor, podremos cambiar a un nuevo observable. ¿Esto para qué es útil? Pues no, esto es útil para cancelar operaciones. Imaginaros que estáis haciendo una búsqueda. El usuario está haciendo una búsqueda en la web, ¿vale? Tiene aquí una búsqueda. Y la búsqueda la tenéis sincronizada con peticiones a una API, ¿vale? Con el buscar por nombre, por ejemplo, en una API. Vale, ¿qué pasa? Si nosotros al usuario le decimos que cada vez que pulse una tecla en esa búsqueda vamos a actualizar la palabra que estamos buscando y hacer una nueva petición, ¿vale? Imaginaos que está buscando la palabra casa, ¿vale? Tenemos un input y el usuario escribe casa, ¿vale? Ahí tenemos 4 peticiones. Tenemos cuando el usuario ha escrito la C, cuando el usuario ha escrito la A tendríamos la petición K, con la S tendríamos CAS y luego tendríamos casa. Son 4 peticiones. 4 peticiones que estamos mandando a la API cuando realmente el usuario solo quiere una respuesta, que es casa. Él quiere saber, pues, imaginaos que estábamos en una página de alquiler de casas o de venta de edificios, ¿vale? Y él quiere una casa en vez de un piso, una casa con jardín. Entonces, esas 4 peticiones, ¿vale? Es un sobrecoste que le estamos haciendo a la API, ¿vale? La API no quiere recibir 4 peticiones cuando el usuario solo quiere recibir una respuesta. Entonces, para eso aparece el switch map. El switch map lo que nos permite es cancelar las peticiones anteriores, ¿vale? De tal manera que de esas 4 peticiones que tendríamos, solo hace caso a la última. De tal forma que la única petición que llega a la API es casa y no las otras 3. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Entonces la idea es, pues eso, es un operador que cancela peticiones en cursos basándose en el valor emitido más reciente. Vale, vamos a hacer un ejemplo que siempre se ve esto mucho más fácil con ejemplos. Pero la idea es esa, el utilizarlo para filtrado. Vale. Así que bueno, vamos a cerrar esto. Voy a quedarme, si acaso, con... Lo cierro todo y iré abriendo. Y vamos a crear aquí un ng generate component repeat components barra exjs barra switch map. Vamos a llamarlo switch map menos skip tests. Vale, vamos a añadir la ruta y la parte de la barra.
vamos a necesitar aquí el navbar y el app root. Vale, de tal forma que vamos a tener ahora una que se va a llamar switch map, que vaya a ser switch map page. Vale, esto vamos a tener que definirlo también en el navbar, de tal manera que ahora vamos a tener switch map, switch map. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro switch map page. Vale. Y vamos a ir a la HTML para montar una barra de búsqueda. Vale, entonces vamos a decirle que aquí vamos a tener una barra de búsqueda. Vamos a decirle que vale, vamos a hacerle una caja flex, justify content center, item center, complex color. Vale, vamos a tener dentro un form que va a tener display flex. Vale. Y dentro vamos a tener un input tipo search, que vamos a tener un class con un form control. Vamos a ponerle en 2. Vamos a ponerle un placeholder que sea buscar. Vamos a controlar el input, vale, y lo que haremos es controlar lo que escribamos en una función search. Vale, aquí vamos a ponerle variable search. Vale. Esto es el input. Vamos a tener también un button.btn y vamos a hacer el botón con outline success. Esto es type submit y será buscar. Vale, ese form por ahí. Luego vamos a hacer una fila por aquí, que bueno, sacaremos aquí los elementos. Vale. Vale, entonces vamos a utilizar la API. A ver, tengo la de placeholder, la de juguetes. Y vamos a hacer ahora la de Rick y Morty. Vale, vamos a coger Rick and Morty API. Vale, esto tenemos aquí, get all characters. Vamos a coger esto. Vamos a hacer el conversor de JSON a TypeScript para sacar la interfaz. Vale. Y esto es
character Ricky Morty. Esto es API response Ricky Morty. Vale. Vale, así que vamos a hacer en el servicio la función para coger los personajes de Ricky Morty. Vale. Vamos a irnos a nuestro servicio, data service. Vale, y lo que vamos a hacer es vale, vamos a coger una función, ya sea getCharacter, vale, en el que nos van a dar un nombre, tipo string. Esto va a devolver un observable. ¿De qué tipo? De character Ricky Morty array. Vale. Esto tendremos justamente la URL en la que vamos a poner el endpoint. Tenemos que esta API tenemos para buscar character. Vale, podemos pasar el ID por aquí, y para filtrar por personajes podemos filtrar por nombre. Vale, esto es dado el endpoint de character. Vale, podemos coger luego y ponerle el endpoint que queramos. Vale, entonces voy a coger aquí. Esto lo vamos a poner aquí de la URL. Vale, lo que vamos a hacer es el return de this.http_client.get. El get vamos a decirle que esto devuelve el API response Ricky Morty. Vale, sobre la URL de la API más, en este caso, interrogante name igual más name. Vale, eso me devolverá el objeto con los resultados. Vale, es decir, si yo esta petición, vale, fijaros que lo que devuelve es lo mismo que tenemos, ¿vale? Lo mismo que la de todos, que es el objeto results con dentro el array de resultados. Vale, pues entonces sí que lo que queremos sacar es ese array de resultados. Tenemos que utilizar un pipe con un map en el que por cada de la información que venga, vale, solo quiero quedarme con los resultados. Vale, además voy a poner otro operador. Como os he dicho, había gestión de operación de errores. Bueno, pues esto es un operador que se llama el catch error. El catch error lo que hace es coger cualquier error que haya en la petición de la API. Y lo que vamos a hacer es decirle que, pues, que si ocurre un error, lo que vamos a devolver es un observable con un array vacío. Esto me sobra, no es una instrucción. Vale, es decir, cogemos, nos conectamos a la API pasando el nombre que me hayan dado. Esto devolverá un objeto con los resultados que sean, ¿vale? Pero yo no quiero los resultados, sino que quiero directamente el array
el array que tenemos dentro del punto results. Pues entonces lo que hacemos es coger un filtro diciéndole que con el map que me coja precisamente solo esos resultados, y es lo único que quiero de todo el objeto, ¿vale? Y eso es lo que va a devolver. Pero además le estoy diciendo, oye, y si además hay un error, ¿vale? En la petición, por lo que sea, captura ese error y devuelve un observable con vacío, con un array vacío de los personajes, y ya está, ¿vale? ¿Qué tenemos? Dime. Fran, ¿por qué en el has utilizado API diferente? O sea, digamos, has puesto arriba carácter y abajo API response. Vale, sí, por eso, el abajo, este es el que devuelve la API, ¿vale? Esto es impepinable. La API devuelve esta información, eso es así. Ahora lo que estoy haciendo es transformar esa información que me viene de la API, ¿vale? Para de este objeto que me está devolviendo la API, solo quedarme con esta parte, ¿vale? Estoy transformando la información que me llega para convertir esto en esto, ¿sabes? Esto, Claro, igualmente el modelo es carácter Ricky igual, que se podría poner eso, porque cuando haces el byte te va a devolver eso, el de arriba. O, no sé, está igual no. dime, que al hacer esto, Cuando pones el punto get, pones que te va a sí, devolver toda la API, ¿vale? sí, Pero como has hecho el byte, realmente te va a devolver el. sí, pero lo que devuelve el pipe es lo que devuelve nuestra función, es decir, el return, que es esto de aquí. Es decir, esto es lo que devuelve nuestra función, ¿vale? Que es el resultado de hacer un return, ¿vale? A el observable, es decir, esto devuelve un observable. Mira, a ver si lo ves más claro así. Esto es constante observable es igual a esto, ¿vale? Ahora, al observable, bueno, podemos hacer constante observable transformed es igual a observable, ¿vale? Punto pipe. Y por último, cuando ya tengo ese observable, lo que hago es lo devuelvo. De todas formas, así que fíjate lo que pasa. El primer observable que yo recojo, que es la respuesta de la API, ¿vale? ¿De qué tipo es? Observable de API Response Ricky Morty. ¿Lo ves aquí? Sí. Vale. Cuando yo a ese observable de API Response Ricky Morty le aplico el pipe, ¿vale? Es decir, lo transformo, lo convierto automáticamente en un observable de array character Ricky Morty. ¿Lo veis? Vale. ¿Vale? Entonces cuando yo cojo y le aplico el pipe con el map, ¿vale? Lo estoy transformando ese API Response Ricky Morty en un array de personajes de Ricky Morty. Es decir, solo me estoy quedando con los results de ese objeto. Entonces dentro del observable, acordaos que el observable es como una caja, tengo solo me quedo solo con el array. Ya la información que tiene el resto del objeto me da igual, la obvio, ¿vale? Y entonces eso es lo que devuelvo ese observable con la colección, que además le digo, oye, y si además tienes un error en la petición, ¿vale? Lo que vas a devolver es, en vez del error, vas a devolver un array vacío dentro de esta caja y ya está. En plan que alguien escriba nombre mal o. Sí, que la petición, pues cuando no encuentre los datos o el endpoint sea erróneo, escriban algo erróneo aquí,
a la hora de poner el nombre o algún carácter extraño o lo que sea, pues entonces si hay cualquier error de esos, vale, pues entonces lo capturará y devolverá el array vacío. ¿Vale? Cuando no encuentre elementos dentro de la API o ponemos algún carácter reservado, cosas así. ¿Vale? Ok, gracias. Sí. Nada, a ti. Vale, pues entonces lo siguiente es, una vez tenemos ya ese personaje o esa función para coger los personajes en función de un nombre, ¿vale? De buscar en la API y sacar esa información, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al TS para cargar la información. Vale. Entonces vamos a trabajar con un término de búsqueda. Vale, search term. Que esto será un subject de tipo string. Vale. El subject es otra clase de RxJS, ¿vale? Ya hablaremos, hay un capítulo específico para él, ¿vale? Es lo más parecido a las signals, ¿vale? De hecho las signals están un poco inspiradas en ello. De tal manera que es un objeto reactivo que yo voy a poder suscribirme a él para ver el valor que va teniendo, ¿vale? Tiene el mismo funcionamiento con una signal, ¿vale? Lo que pasa es que lo utilizamos aquí con el subject, ¿vale? Pero la idea es la misma. Ya veremos también que está el subject o el behavior subject, ¿vale? Que tienen funcionamientos diferentes en cuanto a que hay que inicializar uno, el dato o la información que tiene cuando nos suscribimos a él, si ya estaba emitiendo anteriormente, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo veremos con más calma más adelante. Pero básicamente quedaros en el funcionamiento ese de como la signal, que puede ser a la vez observable y observer, ¿vale? Es decir, puede emitir valores y a la vez nos podemos suscribir a él. Entonces tenemos luego los characters, ¿vale? Que va a ser un observable. Vale, no lo vamos a inicializar. Ahí importamos. Vamos a tener el servicio, private, read only, data service. Y esto es el igual al inject, el data service. Vale. Y vamos a en el engine init lanzar la función load characters, que me traerá todos los personajes. Falta que ponga el this punto load characters, vale. Y aquí lo que vamos a hacer es en el observable que nos hemos montado characters, esto es igual al characters.pipe. De todo esto venía para hacer el switch map, de tal manera que el término de búsqueda, vale, de tipo string, me van a pasar. Lo que haré es llamar con ese término de búsqueda this.dataservice.getCharacter. A esto le pasaremos el término de búsqueda. Vale, y aquí este se deja porque voy a ver dónde había el llamar de service, getCharacter. Este es el
es this data service get character. Este es el get character. ¿Dónde se me ha ido? A ver, hago el pipe. Espérate, esto es ya sé lo que ha pasado. Que es por darle al tabulador demasiado rápido. Vale, el pipe lo tiene que hacer el subject, ¿vale? Que es el que va a hacer la emisión. Vale, entonces lo que estamos haciendo es básicamente cuando busquen. Bueno, vamos a cargar los personajes, pero al recoger una palabra con el término de búsqueda, lo que haremos es pasarle un nuevo valor a este observable. Este observable lo que hará es, con ese valor que le viene, ejecutará un switch map, ¿vale? De tal manera que hará una petición con la palabra que le ha llegado a la función, ¿vale? La gracia del switch map es que si yo vuelvo a recibir otro valor en el next, ¿vale? Del observable, automáticamente el switch map cancelará la petición anterior para enviar una nueva, ¿vale? Entonces, conforme vaya escribiendo el usuario, ¿vale? Se irán cancelando las peticiones anteriores, de tal manera que solo hará una única petición cuando hayamos escrito toda la información, ¿vale? Esto es, yo ahora en el switch map HTML tengo la función search, ¿vale? Pues en esa función search lo que voy a hacer precisamente es, con una constante element, que sea event.currentTarget, lo cojo el elemento, ¿vale? Del evento, y lo que hago es this.searchTerm.next con el value de ese elemento, es decir, de la información que viene del evento. Bueno, si queréis vemos el evento para que lo entendáis un poco más, ¿vale? Pero básicamente es cuando yo pase la información, ¿vale? Cuando yo haga el buscar, bueno, espera, vamos a sacar, ya que estoy, os saco la visualización de los personajes y ya lo tenemos. Esto vamos a hacer un for de los personajes, character of characters. Esto lo tendremos que pasar por un pipe asíncrono, ¿vale? Para suscribirnos, y lo que vamos a hacer es controlar el character.id, y por cada uno de estos call md3, una columna con un card que va a tener una imagen, punto card, imagen top, el src, vamos a ponerle el character.imagen, el alt, vamos a ponerle el character.name, ¿vale? Y vamos a ponerle también aquí un punto card header para el título, h5.card title, character.name, vale. Entonces, visualmente, ¿qué estamos haciendo? Voy a bajar esto aquí abajo. Vale. Si venimos al switch map, lo que tenemos es, si recompila y no me he dejado nada. Vale.
S le hemos dicho que dual characters inicialmente. Switchmap. Vale, debería estar haciendo la predicción. Observable. System. Vale, esto es porque, claro, eso es lo que pasa. Porque inicialmente vamos a poner search term.next. Eso es porque el S da un error, ¿vale? Cuando intento hacer el buscar con el S, con el vacío, da un error y por eso saca la red vacío. Al intentar hacer la búsqueda del vacío, mira. Esto es porque la documentación... Si el name está vacío, debería sacarlos todos. Bueno. Esto lanza el switch map con el término y en el data service barra character barra name más el name. Debería sacar esto es un log. Esto es un button. No, directamente. Cuando lo borra sí que no pasa. Vale, esto es lo que os decía del evento. Es decir, si yo paso... Vale, fijaros que en el data es donde está lo que están pasando. Y nosotros en el... Aquí. Vale, en el event... ¿Vale? Porque ahí lo único que coge el input en el data es el valor nuevo que introduce. Vale. Bueno, el target. Bueno, vale, la cuestión es esa, que no sé por qué inicialmente no carga todos.
puedo cargar inicialmente todos los elementos de investigación. This.character. This.dataservice. Pero es que el character aquí le tengo que poner el valor, aunque sea vacío, para que los saque todos inicialmente y luego ya lo que hago es que esto lo va a machacar. Entonces me cargo el pipe. Si me cargo el catch error. Esto porque devuelve la primera petición. Es esto sí que es raro. Es que esa primera petición, ¿vale? Debería devolver el... O sea, debería pasar ya con el next. Y si hago el search term, lo hago behavior subject. Behavior. Subject. Esto me pide que lo inicialice, lo inicializo. Ahora sí. Nada, es el subject que como no se inicializa, ¿vale? Pues tiene la mala leche de que no lo cogía al inicio. Vale, veis por ejemplo ahí que ha habido un error. ¿Vale? Es decir, el devuelve un 404, not found, con un error, porque ya está haciendo una petición de algo que no existe. Vale. Ese... Vale, pero en realidad nosotros ese error lo estamos saltando. Bueno, la verdad es que esa petición, ese error, no sé quién lo está devolviendo, porque lo acabo de quitar ahora. El HTML3, no, línea 33. Eso es el 33. A ver si, bueno, este lanza el next. Esto lanza el next, pero el next al final lo que hace es cambia el valor del behavior subject, y el behavior subject, como está aquí trabajando sobre él, pues entonces lo modifica.
¿vale? Intenta sacar el elemento y sacarlo. Vale, pero bueno, ¿veis el switch map? Que lo que hace es, aunque yo escriba, por ejemplo, ¿vale? Varias peticiones, lo que hace es, esto cuanto más lenta sea la API más se nota, pero lo que está haciendo es cancelar las peticiones anteriores para recoger solo la información que nos toca. Para que veáis, la respuesta de la API la tenemos en el data service, vale, aquí vamos a decirle que esto es el observable que devuelve la información, vale, vamos a decirle que esto va a ser return aquí en data results y esto es un log de data para verlo. Vale, veis, si imaginamos que vamos a hacer, voy a hacerlo rápido. Vale, bueno, me ha dado tiempo a una, ¿vale? Yo he escrito 5 letras, si os fijáis, ¿vale? Morty. Y realmente solo han venido 4 peticiones, ¿vale? Eso es porque en una de las peticiones, ¿vale? Sí que ha llegado a funcionar el switch map antes de que traiga la respuesta. Lo que pasa es que como la API, las velocidades de hoy en día de internet y la API está muy bien, ¿vale? Pues entonces no se llega a ver a tope lo de el escrito. Coño, qué susto. Dime. Sí, perdón. No, tranquilo. Bueno, se me ha ocurrido ahora, no sé si se me ha ocurrido. Si en un texto, cuando tú pones, por ejemplo, Rick, ¿vale? Lo copias y lo pegas y editas así. Solo cuentas como una. Si pegas el Rick, ¿vale? Mira, ahora el Rick solo me ha cogido 1, 2, 3, 4. Solo ha cogido, de las 4 solo ha cogido 2. Ahora, por ejemplo. Pero si yo lo copio y lo pego, vale, es una única petición. Es decir, yo pego y está cogiendo una única petición, ¿lo ves? Tú piensas que el input, ¿vale? El evento input lo que calcula es cada input que se hace, es decir, cada vez que se introduce un valor, aquí entra, ¿vale? Es decir, yo al pegar está introduciendo un valor, está viniendo un único evento. Pero mira, para que lo veáis más claro, a ver, lo podemos hacer en data service. Vamos a sacar esto y vamos a sacar tengo acceso al name. Como tengo acceso al name, lo voy a sacar aquí, ¿vale? Para que veáis en todo momento lo que viene y lo que sacamos. Voy a hacerlo otra vez, a ver, con Rick. Lo he hecho a la primera. ¿Qué te parece? Vale, he sido suficientemente rápido ahora. Ahora no he pegado, no he copiado y pegado. He escrito. Y he sido suficientemente rápido para, en una única petición, ¿vale? Sacar las 4 peticiones, ¿vale? De tal manera que se han cancelado las anteriores 3 y nos han llegado a hacer. ¿Lo veis? Es decir, si yo voy lento, ¿vale? Si yo escribo elemento a elemento, ¿vale? Fijaros que lo que se hacen son 4 peticiones a la API con los diferentes inputs. Cada input hace una petición, tranquilamente. Ahora bien, si yo a ver si ahora lo voy a hacer. Entonces, pruebas de velocidad, ¿eh?
si somos suficientemente rápidos, ahora lo que pasa es que está tirando de caché. Si lo viéramos en sources, aquí en el network, seguramente esté tirando de caché. No está tirando de sí, justo. Es la 304, ¿vale? Significa que está viniendo la información de caché. Vale, vamos a recargar y lo volvemos a entrar. No, ahora no me va a volver a salir. A ver. Ay. No, consigo ya, ¿no? Bueno. Mira, ahora sí. Aquí ha habido un SAN directamente y he saltado la S y la A. Bueno, pero lo veis, ¿entendéis el concepto del switch map? ¿Vale? Está pensado para eso, evitar peticiones a API para, pues eso, sobre todo para temas de búsqueda, cuando tenemos muchos eventos, que lo que estamos haciendo es capturando los datos del usuario. Entonces nos va a facilitar mucho. ¿Dudas con esto? Yo lo que no tengo Dime. bueno, cuando has inicializado con el subject y luego lo has cambiado Al behavior subject. Cuando he cambiado el subject al behavior subject. Sí. Vale, son dos. A ver, vienen los dos de la misma clase, ¿vale? El subject es la clase original, ¿vale? Y el behavior subject es una hereda de subject. Lo que pasa es que el behavior subject lo que nos permite, esto lo veremos más adelante cuando nos toque, pero os lo comento ya. El behavior subject lo que hace es imaginaros que vais al cine, ¿vale? Entonces el subject representa lo que sería la película del cine. Vosotros entráis y directamente, pues si habéis llegado pronto, la película empieza, la veis entera y tranquilamente. Vale. Ahora imaginaos que ese día habéis pillado atasco, tenéis las entradas del cine ya compradas, llegáis y la película ha empezado. Vale. El subject como tal, él empieza, cuando empieza a emitir, empieza a sacar valores y ya está. Entonces cuando vosotros llegáis a la película, el subject lo que hace es os da el siguiente valor, es decir, cuando cojáis el siguiente next, ¿vale? Cuando venga el siguiente next, recogeríais ese valor. Vale. ¿Qué hace el behavior subject? El behavior subject actúa como si tuvierais un amigo en el cine, ¿vale? Entonces cuando llegáis a la película, el amigo ¿qué hace? Pues os dice lo que ha pasado desde el principio de la película, ¿vale? Es decir, os da un poco el resumen del principio de la película, os dice, pues ha pasado esto, ¿vale? Por eso el behavior subject necesita un valor inicial siempre. Es decir, cuando nosotros creamos un behavior subject, lo que nos exige es que le demos un valor inicial. ¿Os acordáis con las signals que nos obligaban a darle un valor inicial? ¿Vale? Pues es por esto. Porque lo que necesita es un valor inicial para a partir de ahí generar una trazabilidad, ¿vale? De tal forma que controle en todo momento qué valores va teniendo ese behavior subject para cuando entre un nuevo suscriptor poder decirle, oye, mira, bueno, tú puedes ver todo lo que ha pasado, ver un resumen de lo que ha pasado o el valor que tiene actualmente ese elemento, ¿vale? En el momento en el que te suscribes, es decir, cuánto valía el último next, ¿vale? Para tenerlo, sin tener que esperar al siguiente next para saberlo, ¿vale? De tal manera que tienes un control ya de valor.
Y lo he cambiado por eso, porque el behavior subject ya tiene un control de valor, pues eso, más férreo que el subject normal. ¿Vale? Y entonces lo que estaba pasando es... Dime. Digo, nada, con un signal también podría hacer. Sí, claro, con el signal lo podríamos hacer. Tienen al final el mismo comportamiento. Nosotros podríamos montar aquí donde ponemos el search term. Esto podríamos decirle que eso es una writable signal. Writable signal. Bueno, en realidad esta es la writable signal y esto será un signal. Vale, y aquí podrías decirle, no, es que a ese ya no te deja, a la signal como tal, no te deja hacerle el pipe. Con la signal sí que puedes trabajar con el dato, pero ya no te deja hacer el pipe. Porque así como el behavior subject sí que es que el funcionamiento, o sea, tienen funcionamiento muy similar en cuanto a que pues funcionan como observables y como observer a la vez, pero no nos podemos suscribir a una signal, ¿vale? Es decir, a una signal sí que nos suscribimos, a ver, sí, no, es decir, estamos recogiendo el valor reactivo, ¿vale? Cuando nosotros estamos haciendo un getter de una signal, le estamos diciendo a Angular ya que como que nos estamos suscribiendo a ella, ¿vale? Estamos recogiendo su valor en todo momento, ¿vale? Pero no puedo aplicarle operadores de RxJS que están pensados para los observables de RxJS, ¿vale? Es decir, no puedo trabajar con ese operador. Las signals tienen sus propios mecanismos para trabajar con esos elementos. ¿Vale? Es decir, estamos ahora en un punto de la programación de transición, ¿vale? En el que Angular está apostando por las signals, entonces todas las versiones que está desarrollando está pues creando nuevas funcionalidades para las signals, pero ahora mismo no está todo implementado, con lo cual hay ahora mismo un punto de convivencia entre, bueno, esta biblioteca RxJS de programación reactiva y la programación reactiva de las signals que nos propone Angular. Entonces ahora mismo tenemos que ver en cada caso qué nos interesa más, si vas a trabajar con datos reactivos, con valores reactivos, pues podemos trabajar con las signals. Datos que pasar de un componente a otro, pues también lo podemos trabajar con las signals a la hora de recibir con el model y con los inputs. Para la parte de operadores de RxJS, pues ahí trabajamos con la biblioteca RxJS y con los subject y behavior subject para poder trabajar con esos operadores, ¿sabes? Entonces al final es eso, pues ahora mismo un poco el conocerlo todo para poder saber en qué momento trabajar mejor con una cosa o con otra, ¿vale? O buscar cuál es el mejor elemento para en función de las necesidades que tenemos para un problema concreto. No sé si te he aclarado más o te he liado más. No, sí, y más o menos, o sea, porque como van saliendo conceptos nuevos, Sí, por eso intento hacer los conceptos nuevos, ir poco a poco. No quiero ir muy rápido con esta materia, introducir muchos conceptos nuevos cada día, porque si no, pues os sé que os voy a sobrecargar. Además, ahora van a venir las navidades,
hay un punto de desconexión siempre en Navidad, aunque yo os diga, oye, aprovechar las Navidades para repasar esto, hacer pruebas, testear, tal, pues luego todos sabemos que las Navidades son lo que son, y entonces al final entre compromisos, entre comidas, cenas, no sé qué, tiempo libre para descansar, que también lo necesitáis al final, y todos trabajáis también, o hay muchos que trabajáis, y compagináis esto con trabajo, y entonces, joder, las vacaciones son también para descansar. Entonces, bueno, pues soy el primero que lo comprende. Pero bueno, también os digo que eso, que no lo dejéis del todo y yo qué sé, con una hora que le dediquéis a la semana por lo menos, que para no olvidaros, pues con eso está bien. Con que cojáis un ejercicio, cosas que estamos haciendo y lo repaséis una vez a la semana durante estas navidades, yo creo que está bien. Al final, la idea para estas navidades es que os vayáis con la parte de RxJS ya comprendida, ¿vale? Nos quedan 2 sesiones que son la semana que viene, ¿vale? Entonces mi idea es hoy cerrar esta parte y luego nos falta los observables de orden superior que tenemos que ver, ¿vale? El subject y el behavior subject, ¿vale? Y ya está. Ah, bueno, y el for join. Bueno, nos quedan 3 ejemplitos. Que son, pues eso, la semana que viene, el lunes vemos los ejemplos que quedan, propongo un ejercicio para el martes y lo hacemos el martes. Al final, de aquí, ¿vale? De lo que es la biblioteca de RxJS siempre os propongo lo mismo, que son 2 tipos de ejercicios. Uno es el carrito a la compra y otro es la búsqueda, ¿vale? Es decir, uno sería la parte del switch map, que va a trabajar la barra de búsqueda, la gestión de búsqueda, que es esto que hemos hecho ahora un poco. Y la otra es el carrito de la compra, que gestionará pues los diferentes elementos que tenemos pues en una tienda, lo que sea, y podremos ir añadiéndolos y podremos ir, bueno, añadiendo, quitando, etcétera, ¿vale? Entonces esos son los 2 principales ejemplos prácticos que os pongo para trabajar en los ejercicios y luego para pedir el examen. Al final es uno de los 2 siempre cae y pues eso. Entonces por eso os digo, la idea es la semana que viene, el lunes veremos ya la parte de el carrito, ¿vale? Es decir, vemos observables de orden superior, que esto es sencillito, y luego pasamos a la parte del carrito ya. Y otro ejemplo que veremos con el for join, lo que pasa es que este es porque me gusta enseñaroslo, pero ya está. Porque me parece interesante, pero no os lo pido luego para el examen, que es el de fusionar. El for join sirve para poder fusionar observables, ¿vale? Es decir, dentro de la información de una API poder pillar dos observables, ¿vale? Para fusionar su contenido y agruparlo como queramos. Pero bueno, ya lo veremos la semana que viene, ¿vale? Entonces hoy nos quedamos con la parte del switchmap, por eso quiero que os quede claro lo que hemos hecho con el switchmap, porque eso, la semana que viene es lunes ver el behavior subject para lo que es el concepto del carrito, la compra y todo, y el miércoles hacer un ejercicio de uno de los 2, ¿vale? Luego os propondré para Navidad otro ejercicio del otro, y uno de cada, y eso, ¿vale? Es un poco la idea de lo que hacer. Una cosa, Fran. Dime. ¿Hay teoría? Sí, lo que pasa es que estoy esperando a terminar. No me gusta subiros las medias porque luego es lo que os digo siempre, que si os subo ya la teoría vais a estar más pendientes de lo nuevo que vamos a ver, de voy a tal.
quede con asumir o asimilar los conceptos de lo que hemos visto ya. Entonces prefiero que asimiléis los conceptos de lo que hemos visto ya. La semana que viene, el lunes, terminamos la teoría. Os subo ya el documento de teoría, ¿vale? Para que lo tengáis ahí y lo podáis ver. Y ya ahí hacéis lo que queráis. Y luego ya nos pondríamos a hacer ejercicios. ¿Vale? Pues eso. Entonces, hacemos un pequeño repaso y si no hay dudas, pues ya lo dejamos por hoy. Entonces, el switch map, ¿vale? Lo primero, un observable o un observable barra observer, que es el behavior subject, ¿vale? Que ya veremos, ya hablaremos de él cuando vemos lo del carrito de la compra la semana que viene. Pero bueno, quedaros con eso, con que a la vez puede ser observable y observer, ¿vale? Podemos emitir valores y además suscribirnos a él. Tenemos también un observable que será el que tendrá la colección de los personajes, ¿vale? Mientras que este albergará la palabra por la que vamos a filtrar. Entonces lo que hacemos básicamente es, cada vez que el usuario busca algo, nos llega esa información que está buscando, ¿vale? Esto está en el element.value, es decir, dentro del event.currentTarget.value estaría esa información, y eso se lo pasamos al subject, al behavior subject. Eso automáticamente, como los personajes, lo que estamos haciendo es a ese observable le estamos aplicando un pipe, lanzando un switch map. El switch map lo que tiene, ¿vale? Lo importante de su función es que se envía, y si hay otra petición antes de haber recibido la respuesta, cancela la anterior para enviar la nueva, de tal manera que cada carácter que van escribiendo cancela el anterior si no ha llegado la respuesta. Pues eso es básicamente la funcionalidad. Entonces, básicamente eso es una llamada a la API, bueno, al servicio que llama a la API. Y aquí hemos hecho, lo que pasa es que lo hemos separado para que vierais lo de el flujo de datos de los observables, pero básicamente es una llamada a la API y recoge la respuesta. Lo que pasa es que esa respuesta además le hemos pasado un pipe con un map para transformar la información del objeto de la API a el array de resultados, ¿vale? Sacar solo el array de resultados. Luego hemos visto también el catch error, que era un operador que lo que hacía es controlaba los errores que venían en las peticiones, de tal forma que si había un error devolvíamos un array vacío o un observable con un array vacío. Y ya está, no teníamos más. ¿Dudas? Este es muy sencillito. En realidad los dos son muy sencillitos de trabajar. Pero bueno. ¿Vale? Claro, el concepto del switch map, sobre todo, es lo que me interesa, lo de cancelar las peticiones anteriores. Vale. Un operador que te ayuda a no sobrecargar la página. Exacto, no sobrecargar los servidores, ¿vale? Para las peticiones. Y ya está, es muy útil, la verdad. Vale, pues lo dejamos aquí. La semana que viene, como os decía, veremos los operadores de orden superior, el subject y el for join, ¿vale? Para terminar con la teoría de RxJS. Y a partir de ahí nos podemos hacer ejercicios. ¿Vale? Vale. Venga, chicos. Ya Sí, a ver, la idea es esa, porque ahora piensa que no nos quedan tantas semanas. Nos quedan las 2 sesiones de la semana que viene, ¿vale? Que esto es teoría y ejercicio. Un ejercicio bueno, uno de switch map o de subjects. Vale. Bueno, esto es Navidad ya, Navidad. El 7 como tal es clase. Ahora, como estaban ahora con lo del 7 de vacaciones, no lo sé. Tendría que mirar el calendario para ver si es clase o no. Sí, clase. Pero pues eso, nos quedarían
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la vuelta, porque aquí es el examen. ¿Vale? Entonces la idea es, aquí corregiríamos lo que os haya mandado para Navidad. ¿Vale? Y entonces primero son ejercicios de practicar solamente la barra de búsqueda y el carrito, ¿vale? Y luego ya sería practicar todo, es decir, prácticas de cruz completo con barra de búsqueda y cruz completo con carrito de la compra. ¿Vale? Entonces eso pues suelen ser 2 sesiones o algo así. Entonces un ejercicio, 2 ejercicios, 3 ejercicios. Más o menos. ¿Vale? Pero bueno, sobre la marcha iremos viendo. En principio no suelo dar más teoría. Porque ya hay bastante. Pero bueno, si vemos que va la cosa muy suelta, pues a lo mejor introduzco algo más o lo que sea. Lo vemos sobre la marcha. ¿Vale? Pero tampoco quiero sobrecargar por eso, porque al final son muchos conceptos de cositas que vas añadiendo. Y bueno, pues algunas sí que son más repetitivas, otras menos, pero tampoco quiero sobrecargar. ¿Vale? Pero bueno, lo dicho, lo vamos viendo sobre estas semanas, vamos viendo cómo avanza y cómo corregimos y en función de eso ya vamos bien. ¿Vale? Vale, pues lo dicho, os veo el lunes y terminamos la teoría. Que paséis una buena semana Igualmente. y nos vemos. Venga, hasta luego. Bueno, Ah, buenas noches. Buenas noches.